Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Miquel Utset. Hola y bienvenidos a este primer Congreso Internacional Online de Ortobiología. Me presentaré. Soy el doctor Miquel Utset, soy un médico de asistencia primaria que tengo un centro médico privado en Tarrasa, una ciudad muy cerca de Barcelona. Y voy a presentar mi experiencia a partir de un trabajo que hicimos piloto en osteoartrosis de rodilla y tratamiento de medicina regenerativa. Quiero agradecer ante todo al doctor Mora y a todo su equipo su amable invitación a este congreso. Bien, si hablamos de tejido musculoesquelético, el tejido musculoesquelético prácticamente es el 60% de nuestro organismo, es el más importante, es el que nos da forma y es el que nos permite el movimiento. Pero en realidad, en medicina parece que sea como un tejido de segundo orden o de segundo nivel. Y esto da la impresión de que es así porque es un tejido en que sus enfermedades habitualmente no nos matan, sino que nos mortifican, nos empeoran la calidad de vida. Bien, la enfermedad principal de este tipo de tejido es sin duda la osteoartrosis y una enfermedad que aún desconocemos su etiopatogenia y que voy a intentar, mi trabajo va sobre el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, permítanme primero presentar esta especie de chiste que en realidad no es un chiste. Es decir, supongo que, como muchos de ustedes, yo me encuentro con pacientes que me dicen, es que, doctor, mi médico me dice que no puedo hacer nada porque con la edad que tengo, esto ya no funciona. Pero hay una rodilla que está mal y la otra tiene la misma edad y no está mal. Entonces significa que en realidad la enfermedad no tiene que ver solo con la edad, sino que la edad puede ser un factor de riesgo, pero existen muchas otras cosas. Bien, no hablaré de la osteoartritis, todas la conocemos, una enfermedad discapacitante y que provoca mucho dolor, con una prevalencia altísima en la población mundial, pero que clásicamente tenía el concepto de que era una enfermedad degenerativa, una enfermedad de desgaste y que en los últimos años nos hemos dado cuenta que en realidad hay un importante componente inflamatorio que tiene mucho que ver en la génesis de esta importante enfermedad. De alguna forma, si intentamos entender un poco el proceso de evolución, podemos ver que se inicia con una lesión mecánica, que habrá factores hereditarios o de envejecimiento que facilitarán esta lesión, que inician una inflamación. En una etapa temprana hay esta inflamación se podría reparar, pero si no se repara porque hay otra lesión mecánica, inicia una lesión repetitiva y esto al final provoca cambios en el hueso subcondral y la enfermedad evoluciona hacia etapas avanzadas hasta que llega a destruir toda la articulación. Como no sabemos su etiología, tampoco sabemos cuál es el tratamiento ideal, pero sí que tenemos unas recomendaciones. Quiero hacer hincapié aquí en las últimas recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología de 2019, donde ya incluye por primera vez, porque en la anterior no estaban, la proloterapia, el plasma rico en plaquetas y el tratamiento con células madre. Bien, entonces vamos a ver un poco qué es la regeneración tisular. La regeneración tisular es este proceso natural y automático que no nos damos cuenta que probablemente sufrimos en cada segundo. Nuestros tejidos tienen pequeñas micro roturas que deben de generar esta regeneración natural y automática a partir de esta cascada ordenada de actores que van pasando por unas fases hasta que el tejido se regenera totalmente y nosotros no nos hemos dado cuenta de que este tejido se ha dañado.
Si vemos este esquema, un esquema que es un esquema para mí muy ilustrativo, este esquema tenemos un tejido sano donde se genera una lesión en un momento determinado. Esto provoca un desequilibrio de la homeostasis dentro del tejido. Naturalmente hay una lesión de algún capilar con un sangrado y esto provoca un coágulo y este coágulo empieza a poner en marcha el sistema de citoquinas y factores de crecimiento. Esto provoca la inflamación. Aquí empiezan a entrar muchos más actores de otras células que también tenemos en el torrente sanguíneo. Entramos en una zona de proliferación celular para pasar luego a una fase de remodelación y al final el tejido queda reparado al igual que inicialmente. Pero no sabemos por qué, aún no entendemos, hay momentos en que esta proliferación no se dirige hacia la remodelación, sino que se dirige hacia esta inflamación crónica. Probablemente porque está fallando en esta situación, están fallando los procesos de proliferación y no son capaces de llegar a la remodelación y entonces tendemos hacia la inflamación crónica y finalmente a la fibrosis de este tejido. Y aquí, en estos procesos que se inician, es donde tiene su incidencia la medicina regenerativa. Entonces, en terapias regenerativas tenemos distintos niveles, una molecular, una celular y una de los tejidos. Voy a hablar de la terapia molecular. Dentro de las terapias moleculares, la primera terapia molecular que hemos utilizado ha sido el famoso plasma rico en plaqueta. Todos conocemos un plasma donde hay un alto concentrado de plaquetas a partir de una centrifugación, una activación a partir del calcio y una liberación de estos gránulos alfa que contienen factores de crecimiento y citoquinas. Pero en realidad, el protagonista de esta reacción son las citoquinas. Estas citoquinas, estas pequeñas proteínas que son mensajeros intracelulares o extracelulares, que son el idioma que hablan entre ellas las células, donde se entienden para saber cuál tiene que activarse, cuál tiene que inactivarse, cuándo hay que secretar. Y esto se produce tanto a nivel de la propia célula que secreta la citoquina, como a nivel paracrino en las células próximas, como a nivel distante, como para movilización de células madre de médula ósea, por ejemplo. Por tanto, estos son los actores principales de todo este sistema. Bien, estas citoquinas tienen distintas características, no me voy a entretener en ello, pero sí quisiera incidir en esta clasificación, porque tenemos citoquinas catabólicas, familias de citoquinas catabólicas que son proinflamatorias, familias de citoquinas anabólicas antiinflamatorias, anticatabólicas y moduladoras. Pero conocemos más de 100 citoquinas ya en este momento, pero aún no sabemos exactamente esta cascada realmente cómo se regula. Pero da la impresión de que la inflamación o no inflamación de un tejido depende un poco del equilibrio que se genera dentro del tejido, del nivel de proinflamación o del nivel de antiinflamación. Y aquí es donde sí actúan estas citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Por tanto, cuando tenemos una estrategia con citoquinas, lo que tenemos que buscar es que se inhiban las citoquinas proinflamatorias catabólicas que destruyen tejido, que se restauren las altas concentraciones de citoquinas anabólicas, que son las que van a regenerar tejido, y finalmente que se recuperen las funciones, en este caso, en nuestro caso, de la membrana sinovial. Si volvemos otra vez al esquema del ciclo regenerativo, entonces vemos que el plasma rico en plaqueta actúa a este nivel, es decir, en el primer nivel donde se ha producido la primera lesión y el primer coágulo, y aquí se desencadenan la liberación de los primeros gránulos alfa, de las primeras secreciones de citoquinas. Pero vemos también que aquí hay muchos más actores que actúan a este nivel. Entonces, ¿por qué no podemos actuar también a nivel de estos actores? Y aquí es donde entra la estrategia del suero autólogo rico en citoquinas. Este suero rico en citoquinas es un suero que se obtiene de sangre periférica, derivado de un proceso de coagulación, rico en citoquinas, pero no solamente de citoquinas de las plaquetas, sino también de todas las células que conforman los leucocitos. En realidad, es un suero que, a diferencia del plasma rico en plaqueta,
es acelular, no contiene ningún tipo de célula, no contiene fibrinógeno porque ya se ha gastado en la coagulación y solamente contiene las citoquinas que se han sintetizado en estos leucocitos y en estas plaquetas. Entonces, para el estudio utilizamos la tecnología del QREM Cytokine. Esta es una tecnología de bioingeniería de lo que se conoce por Lab in a Box, es decir, un proceso donde nosotros extraemos 40 mililitros de sangre, rellenamos el kit fungible, introducimos este kit dentro de este dispositivo que a través de un programa que dura unos 36 minutos es capaz de separar este suero autólogo rico en citoquinas y ya tenemos el producto preparado para infiltrar en el paciente. Un procedimiento sencillo que podemos hacer en nuestra consulta perfectamente, cerrado, totalmente aséptico, en fin, un sistema seguro. Este es el que utilizamos en nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a estudiar este estudio piloto que hicimos con este suero autólogo rico en citoquinas. Y el estudio, de alguna manera, está dividido en dos partes. Una parte donde se estudia la actividad biológica del producto, porque es un producto que no conocíamos y, por tanto, debíamos de saber si era un producto que realmente hacía lo que decía o no. Y, por otra parte, un análisis de la efectividad clínica del tratamiento. Bien, entonces seleccionamos pacientes, 8 pacientes en este caso, era un estudio piloto, 8 pacientes con criterios de artrosis de rodilla según los valores del Colegio de Reumatología Americano. Hicimos una valoración inicial a partir de 3 tipos de test, el test EVA, el de dolor de la escala visual analógico, el test de independencia funcional WOMAC y el test de nivel de afectación del EQSNE. Realizamos una analítica general, unas pruebas de imagen al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses para valorar si había cambios macroscópicos en las articulaciones de los pacientes estudiados. Y el tratamiento consistió en infiltrar entre 5 y 8 mililitros por sesión de este suero autólogo a nivel intraarticular en 3 sesiones a unos intervalos entre 8 y 10 días de cada sesión. Después de la última sesión realizamos un seguimiento a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Entonces, esta es la muestra, esta sería la muestra de nuestros pacientes. Tuvimos 8 pacientes, el 50% hombres y el 50% mujeres, con una edad media de 72 años, es decir, realmente pacientes mayores. Valoramos el índice de masa corporal por la influencia que podría tener sobre la artrosis de rodilla de estos pacientes. Confirmamos la clínica por el informe también de la resonancia magnética. Y aquí quisiera destacar, porque después lo nombraré, 3 pacientes que tenían rotura meniscal. Aquí, estos 3 pacientes. La actividad física de estos pacientes, había pacientes activos, otros moderadamente activos y algunos sedentarios. Y aquí los valores iniciales de EVA, de WOMAC y del EQSNE con los promedios. Bien, esto que decía, primero valoramos la actividad biológica. Por tanto, lo primero que hicimos fue ver cuántas citoquinas o qué tipos de citoquinas o qué valores de citoquinas y factores de crecimiento teníamos en el suero de nuestros pacientes. Esto era la media de los sueros obtenidos de nuestros pacientes, con valores mínimos y máximos de cada uno de ellos. Y valoramos también la cantidad de citoquinas anabólicas que obteníamos del suero. Entonces, esto son las citoquinas anabólicas de los pacientes estudiados, del suero de los pacientes estudiados. También estudiamos las citoquinas catabólicas de los pacientes estudiados. También vemos que hay una correlación bastante similar, algún paciente mayor, pero una correlación bastante similar en todos los pacientes, en el suero que habíamos obtenido de todos los pacientes. Por tanto, el tratamiento tenía unas características que podía ser eficaz. Valoramos también con las citoquinas más revelantes que hemos visto en otros estudios y valoramos estas citoquinas primero en plasma para comprobar que no fuera el plasma el que ya tenía las citoquinas y que no era nuestro producto el que las conseguía. Entonces, estos eran los valores en plasma, estos eran los valores que se obtenían en otros estudios de PRP. Esta era a mitad del proceso que hace la separación y aquí al final del proceso, y vemos claramente
que estas citoquinas anabólicas están en niveles muy elevados con respecto al plasma o con respecto al plasma rico en plaquetas. Bien, también valoramos la cantidad de citoquinas anabólicas que conseguíamos en el suero de pacientes y las comparábamos con las citoquinas anabólicas que había en el líquido sinovial del paciente. Y también vimos que teníamos una mucha mayor cantidad de citoquinas anabólicas en el suero del paciente que no las que obteníamos en el líquido sinovial de este paciente. Es decir, que el producto realmente aportaba mucha más cantidad de citoquinas anabólicas de las que realmente había en el proceso inflamatorio activo. Lo mismo hicimos también para las citoquinas catabólicas. Vemos aquí a la derecha las citoquinas catabólicas del suero de nuestros pacientes y a la izquierda las citoquinas catabólicas del líquido sinovial de los pacientes, de cada uno de los pacientes. Vemos que más o menos aquí son correlativas todas las citoquinas catabólicas. Vemos en los pacientes que había niveles más altos en general de citoquinas catabólicas en el líquido sinovial, por tanto el proceso estaba activo y nosotros no íbamos a activarlo más porque estos niveles se mantenían en unos valores bastante bajos. Finalmente, también valoramos las citoquinas anabólicas y catabólicas en líquido sinovial antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, también vemos que aquí teníamos citoquinas anabólicas en este lado derecho de la línea, en el líquido sinovial pre-tratamiento, en el líquido sinovial post-tratamiento, y vemos en todos los pacientes que nuestras citoquinas anabólicas del suero siempre eran más elevadas que no en el líquido sinovial del paciente antes del tratamiento, con lo cual el tratamiento tenía al menos una actividad biológica clara dentro de este líquido sinovial. Cuando valoramos los niveles de ácido hialurónico después del tratamiento, vimos en el basal y a las 2 semanas post-tratamiento que en el basal la cantidad de ácido hialurónico de líquido sinovial estaba en niveles más bajos y después del tratamiento este había subido. Es decir, que esto nos demostraba un poco que el producto en realidad tenía actividad dentro de la articulación. Y por contra, cuando valoramos la interleuquina 6, una interleuquina proinflamatoria en líquido sinovial en el basal a la semana y a las 2 semanas, en general también vimos que esta disminuía, aquí no, pero aquí disminuía, aquí disminuía, aquí disminuía, aquí disminuía. Es decir, que también había una inhibición, parecía, del efecto proinflamatorio que tenía sobre el líquido sinovial articular. Intentamos comparar también la correlación clínica, por ejemplo, del índice WOMAC con la interleuquina 6 de este líquido sinovial. Y también vimos, no en todos, pero en varios pacientes, que al inicio el WOMAC y el nivel de interleuquina 6, cuando bajaba el WOMAC, también bajaba la interleuquina 6. No en todos nuestros pacientes, pero en varios de estos pacientes, cuando bajaba la interleuquina 6, el WOMAC también mejoraba. Todo esto nos certificaba que el producto, la actividad del producto que teníamos la actividad biológica era eficaz. Bien, entonces nos quedaba valorar la efectividad clínica. Y si vemos aquí los índices EVA que realizamos en el pretratamiento a los 15 días, 30, 3 meses, 6 meses y 12 meses, vemos que en todos nuestros pacientes al año todos habían mejorado su percepción de dolor. En el índice de WOMAC también vimos que al año todos habían mejorado su independencia funcional. Y en el índice de Quesne también comprobamos, excepto en uno de nuestros pacientes, todos los demás pacientes también mejoraron su puntuación. Es decir, que en realidad parece que este suero autólogo rico en citoquinas tiene una actividad biológica y una efectividad clínica en su aplicación. Nos llamó mucho la atención que en estos pacientes que he mencionado antes que había lesión de menisco, el comportamiento, las puntuaciones de este índice EVA, tanto del índice EVA como del índice WOMAC, como del índice de Quesne, fue realmente espectacular. Lo cual nos indica que es posible que en las lesiones meniscales
este tratamiento pueda ser eficaz, quizá porque el proceso no está tan evolucionado y puede ser mucho más efectivo. No sabemos, habrá que valorar en nuevos estudios. Bien, entonces, si valoramos los beneficios, vemos que todos nuestros pacientes mejoraron la percepción de dolor, 6 de los 8 pacientes presentaron una mejoría funcional, 4 de estos 6 pacientes que inicialmente tenían una indicación de prótesis según el índice de Quesne salieron de la indicación de prótesis y nosotros pensamos que a pesar de la edad de estos pacientes, los resultados fueron muy positivos y es posible que si el tratamiento se aplicara en pacientes más jóvenes, más al principio de la enfermedad, la efectividad fuera mejor. No tuvimos ningún efecto secundario en ninguno de estos pacientes. Como inconvenientes, bueno, el inconveniente sería que necesitamos tener este equipo específico para obtención de citoquinas, necesitamos un médico experimentado en tratamientos intraarticulares, personal entrenado para la extracción sanguínea y, evidentemente, una asepsia cuidadosa. Pero estoy seguro que todos ustedes en sus consultorios no tienen ningún problema para realizar este proceso. Entonces, mi conclusión sería que el tratamiento fue muy eficaz y es un tratamiento que, a pesar de que no tengo ningún estudio comparativo con plasma rico en plaqueta, mi sensación es que la potencia de este tratamiento es mayor que el del plasma rico en plaqueta. Es decir, en mi práctica clínica habitual, yo utilizaría plasma rico en plaqueta en pacientes muy jóvenes y con lesiones muy incipientes, y en aquellos pacientes que ya tenemos una artrosis de grado 2, grado 3 o de 2 hacia adelante, ya utilizaría plasma autólogo rico en citoquinas, perdón, suero autólogo rico en citoquinas, porque digamos que el proceso de obtención es un proceso muy similar, la aplicación es muy similar y al menos a mí me ha demostrado que clínicamente es más efectivo. Bien, pues hasta aquí mi experiencia. Espero que les sirva a ustedes o que les haga pensar, que les haga probar alguno de estos tratamientos y nos queda mucho trabajo por realizar. Muchas gracias.